y después se la subo a YouTube como es de costumbre. Ya, el informe que tienen que elaborar ahora tiene básicamente tres partes, ¿ya? Son dos principales y asociado a una de las principales tiene dos patitas, ¿ya? Por un lado está la parte de pérdida de carga, donde tienen que determinar coeficientes de resistencia y coeficientes de fricción de cañería específicos y caracterizar el funcionamiento de una bomba centrífuga a través de su curva de operación, compararla con la curva de operación que se tiene en la literatura y determinar la curva de eficiencia y potencia consumida, ¿ya? Esa es la idea del práctico que tienen que resolver y el informe que tienen que hacer. ¿Ya? Ahí sí es relativamente sencillo los cálculos que tienen que hacer, pero de todas maneras les preparé una planilla Excel tal como lo hicimos antes para ayudarlo y guiarlo un poquito con los cálculos que tienen que hacer. Ahí sí les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la planilla Excel. Ya se la voy a explicar un poquito. En el laboratorio lo que se mide en los equipos son dos cosas, ¿ya? Principales. Primero es un caudal, ¿ya? Asociado a cada una de las cañerías que yo quiero determinar un coeficiente de roce. Para poder determinar el coeficiente de roce experimental, lo que tengo que hacer es medir tres cosas. Primero, tener las características de la cañería, ¿no es cierto? En torno a diámetro interno y largo del trayecto de cañería que voy a estudiar. Entonces todo aquí también sería clasificado como datos experimentales, ahora que lo veo en perspectiva. Entonces, hay que considerar estos como datos experimentales en nuestro informe, que sería, tenemos que determinar el caudal, que hay dos maneras de medirlo, a través de un flujómetro, que en este caso en el laboratorio tenemos un rotámetro, que es un instrumento que permite, mediante la posición de un flotador, saber el caudal que pasa a través de él, ¿ya? Y eso permite tener el caudal de nuestro sistema. Con un pie de metro nosotros podemos medir el diámetro interno de la cañería, y con una wincha el largo, ¿ya? En fluidodinámica siempre las variables son súper toscas, por decirlo así. No hay nada muy sofisticado que medir. Se miden caudales, distancias, diámetros, etc. Y diferencias de presión, ¿ya? Entonces, asociado a un trayecto de cañería que tengamos en nuestro sistema, vamos a tener siempre asociado una diferencia de presión, ¿no es cierto? Nosotros sabemos y aprendimos en el curso que cuando un fluido se desplaza en un sistema de cañería, este pierde presión. Por lo tanto, la diferencia de presión que sale aquí anotadita está asociada a la presión que nos está entregando el manómetro diferencial de nuestro montaje experimental. Entonces, todos estos datos de acá están asociados a un trayecto de cañería recto, ¿ya? Ya. Dado eso, de la literatura, estos son datos inventados por si acaso, no representan ningún dato real. Tengo que encontrar las características de mi cañería, ¿ya? Las características de la cañería relevantes para poder encontrar el coeficiente de roce esperado de mi cañería, lo tengo que buscar en la literatura. Y por ejemplo, yo impuse un coeficiente de roce, o sea, una rugosidad de mi material de 0,15 milímetros, ¿ya? Y ustedes lo tienen que buscar en Handbook o en literatura especializada para poder encontrarlo. En una de esas lo pueden encontrar en las mismas clases que yo les subí, que también es una fuente de información fiable. Y de esa manera, esa es la información que tienen que buscar en la literatura para cada uno de los materiales. Acuérdense que en el práctico le estoy pidiendo tres materiales. Es cobre, acero galvanizado y PVC. Entonces ustedes tienen que encontrar los coeficientes de roce de aplicar, porque puede ser que una de las cañerías sea lisa, ¿ya? Y en ese caso tienen que ocupar la curva de Smooth Pipe para poder encontrar el coeficiente de roce experimental. En este caso tendríamos que poner que la cañería es lisa y aplicar el procedimiento adecuado para cañería lisa en nuestro sistema.
Entonces tenemos caudal, diámetro interno y largo, y diferencia de presión. Entonces, para poder determinar el coeficiente de roce experimental, lo que debemos hacer es transformar la diferencia de presión que está en PSI a pascales, ¿no es cierto? Yo sé que un pascal equivale a 14,7 PSI, entonces yo transformo esto a pascales por el factor unitario y lo multiplico por la presión atmosférica. Eso nos va a entregar la presión en pascales que está sufriendo ese trayecto de cañería recto. ¿Se entiende hasta ahora, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Posteriormente, dado el diámetro, que ese diámetro está en pulgadas, tenemos que transformarlo a metros. Entonces, eso es lo segundo que tenemos que hacer, transformar todo a un sistema donde todas las unidades sean dimensionalmente homogéneas. En este caso vamos a trabajar en el sistema de MKS, por lo tanto tenemos que transformar el diámetro que está en pulgadas a metros. Entonces ocupamos nuestra planilla Excel, nuestro factor unitario y lo podemos transformar a metros. Posteriormente, dado el caudal en litros por minuto, debemos transformarlo a sistema de MKS, ¿no es cierto? Transformarlo a metros cúbicos por segundo, y eso lo hacemos por nuestro factor unitario nuevamente. Entonces ya tenemos nuestro caudal, y con ese caudal, ocupando la correlación que nos dice que la velocidad dentro de una cañería es igual al caudal partido al área transversal, nosotros podemos determinar la velocidad promedio dentro de nuestra cañería, que es un parámetro relevante tanto para la ecuación de Bernoulli como para el número de Reynolds, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que determinar, y de esa manera nosotros sabemos que la ecuación de pérdida de carga para pérdidas primarias es igual a delta H, ¿no es cierto? Delta H corresponde a la diferencia de presión partido por el peso específico. De esa manera nosotros transformamos la diferencia o la disipación viscosa en altura manométrica para poderlo ingresar a nuestra ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Fíjense que ahí tengo el V6, que el V6 es nuestra diferencia de presión, lo dividimos para transformarlo en altura manométrica, y lo dividimos por los restos que acompañan al coeficiente de roce. Recuerden que delta H es igual a F, L partido en D, B cuadrado partido en 2G. Entonces simplemente despejamos F de esa ecuación, y de esa manera obtenemos nuestro coeficiente de roce experimental, ¿ya? Fíjense que los datos no tienen por qué ser netamente consecuentes, ¿ya? Ahí sí pueden haber errores, como el que vamos a encontrar ahora. Y esa es la idea de encontrar errores e inconsistencias en los datos experimentales que se pueden discutir, ¿ya? En este caso inventé los datos, y sí, probablemente den inconsecuentes, pero si uno encuentra este tipo de inconsecuencias en su desarrollo del informe, es importante que lo puedan discutir. Ya. Por otro lado, ya tenemos el coeficiente de roce experimental de nuestro trayecto de cañería. Dado eso, nosotros ahora debemos determinar el coeficiente de roce experimental para poder discutir las diferencias que pueden existir entre ambos. Para eso necesitamos la viscosidad del agua, ¿no es cierto? Que ya la sabemos, que es 10 elevado a menos 3 pascales por segundo, la densidad es 1000, y el número Reynolds es la densidad por la velocidad, ρ, v, por la densidad, velocidad, diámetro, partido por la viscosidad. ¿No es cierto? Eso nos da un valor de número de Reynolds de 6,7 por 10 elevado a 4. ¿Ya? O utilizando la rugosidad relativa, o la rugosidad que encontramos en la literatura, determinamos la rugosidad relativa, ingresamos a la rugosidad relativa en nuestro gráfico de Moody, y de esa manera podemos determinar el coeficiente de roce, el coeficiente de roce teórico, que en este caso tiene un valor de 0,034. Obviamente no podemos dejar tantos decimales, ahí sí vamos a editar el formato de la celda, de manera que tenga 3 cifras significativas o 2 cifras significativas en este caso, ¿ya? Entonces obviamente existe una inconsistencia en los valores de los coeficientes de roce, y eso puede develar muchos problemas, ¿ya?
Una es que puede ser que, producto del roce, la rugosidad de las paredes haya disminuido, lo cual es un suceso sumamente extraño. La tendencia es de que la rugosidad de las paredes aumenta en función del tiempo, producto del fouling químico, fouling biológico, o las incrustaciones que se puedan producir, o la corrosión. Entonces, obviamente, uno espera que los coeficientes de roce aumenten producto del aumento de la rugosidad de las paredes. Se estima alrededor, dependiendo de cómo estén tratadas las cañerías, la rugosidad relativa aumenta del orden de 10% cada 5 años, 6 años. Eso es más o menos lo que he escuchado yo de deterioro de los sistemas de flujo. Entonces, ese tipo de elementos los tienen que considerar, y si hay una inconsistencia, obviamente discutirla y decir que no puede darse ese caso por razones lógicas. ¿Ya? ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe, quedó claro. Eso por un lado el coeficiente de roce. Ya fíjense que no están muy complicados los cálculos. Ya yo creo que para el secado estaban mucho más enredados. Ya, en el secado no lo vimos presencial, pero aquí muchos de los cálculos ustedes los manejan perfectamente con todas las tareas que hicimos y si debería ser mucho más intuitivo. ¿Ya? Ya. Eso por una parte, ya tenemos resuelto lo que son los coeficientes de roce. ¿Alguna duda de esto para seguir avanzando? No, profe. Ya. Ya, los coeficientes de resistencia. Esto es mucho más sencillo todavía. Ya, los coeficientes de resistencia, yo los encuentro en la literatura, ¿no es cierto? Hay datos con coeficientes de resistencia en base a las características de las singularidades que nosotros estamos estudiando. Entonces ustedes básicamente tienen que ir a un handbook o buscar el mismo material que yo les subí, o el libro de fluidodinámica y encontrar un coeficiente de resistencia. En este caso yo puse al bamboleo que era 1,5, ¿ya? Entonces, ¿qué datos necesitamos para poder cuantificar el coeficiente de resistencia experimental? ¿Ya? Necesitamos el caudal y la diferencia de presión. Nada más. Y obviamente el diámetro de las cañerías. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Igual que antes. Tenemos el diámetro de las cañerías, el diámetro lo expresamos en metros para trabajar en el sistema MKS, y determinamos la diferencia de presión, obviamente utilizando el factor de conversión adecuado. Transformamos el caudal a metros cúbicos por segundo, porque normalmente los flujómetros lo entregan en LPM o en galones por minuto. Entonces, es bueno tener en cuenta que vamos a tener que hacer una transformación de unidad, y importante que la manejen para que no tengan error en los cálculos. Posteriormente, al igual que antes, determinamos la velocidad de las cañerías como el caudal partido del área transversal, ¿no es cierto? El área transversal es el área de un círculo, pi cuartos, diámetro al cuadrado, y eso lo utilizamos y determinamos el coeficiente de resistencia. Recuerden, el coeficiente de resistencia o las pérdidas secundarias son iguales a el coeficiente de resistencia a la velocidad al cuadrado partido en 2G. Por lo tanto, nosotros expresamos la diferencia de presión producida por el accesorio como una altura manométrica, dividiendo la diferencia de presión por el peso específico del fluido, y de esa manera podemos despejar el coeficiente de resistencia, tal como se muestra en esta fórmula de aquí. Fíjense que el coeficiente de resistencia ahora sí que nos dio más consistente que antes. Ya, recuerden editar siempre los números, ya no me vayan a entregar un coeficiente de resistencia con tantos decimales. En este caso es 1,7 o 1,8, o 1,77 o 1,8. Y entonces, obviamente, esto está súper consistente. Ya uno esperaría que los coeficientes de resistencia aumenten producto de la corrosión de las cañerías o de las incrustaciones que se produzcan. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí ustedes tienen que hacer la discusión respectiva y lo hubiesen esperado, y si esto está consistente, por qué se explica esta tendencia en sus resultados experimentales. Y tienen que ser súper específicos, ¿no es cierto? Me dio el coeficiente de roce tanto, el coeficiente de resistencia tanto, asociado a qué accesorio, a qué tipo de cañería. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Sí.
Estoy grabando, ¿no es cierto? Según yo sí. Déjenme ver un poquito. Sí, profe, arriba dice que está grabando. Como que aquí no lo veo, estoy muy concentrado. ¿Ya? Y por último, queda el tema de las curvas características, ¿ya? También yo creo que quedó más o menos claro entre la guía y los videos que les subí, pero de todas maneras vamos a repasarlo acá. Las curvas características de una bomba centrífuga son 3 curvas que ustedes tienen que determinar. Obviamente yo les puse un par de ejemplos de cálculo, pero ustedes tienen que tomar la totalidad de las diferencias de presión y caudales de su sistema, aparte del voltaje, etcétera, todos los datos, y elaborar la curva entera y esbozarla gráficamente. Aquí no tenía sentido que hiciera un gráfico. Yo sé que ustedes saben hacer gráficos y sí, en ese aspecto no debería haber problema. Pero ustedes tienen que determinar 3 cosas, ¿ya? Aquí están bien marcadas. Altura de elevación, elevación en función del caudal, que es el H de nuestra bomba en función del caudal, la potencia consumida, es decir, lo que se está gastando en potencia eléctrica en función del caudal, y la eficiencia de nuestra bomba en función del caudal. Y obviamente la eficiencia es un parámetro súper importante para determinar el caudal de diseño de nuestra bomba, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el caudal de diseño de una bomba es el caudal con máxima eficiencia. Entonces, es súper importante saber ese caudal de diseño para que la bomba funcione energéticamente eficiente, ¿ya? ¿Qué datos experimentales ustedes van a tener para poder resolver este informe? Ustedes van a contar con los caudales volumétricos. Fíjense que aquí en fluidodinámica los datos son sencillos, ya no hay un dato sofisticado, siempre son caudales, diferencias de presión, distancias. Y en este caso, ustedes determinan el caudal, ya de nuevo que se determina con un rotámetro, diferencias de presión, que en este caso puse 2 puntos de una curva característica, ya inventada, el voltaje, ¿ya? Y esto de aquí es súper importante, quería aprovechar de explicarles por qué los voltajes no son de 220, ¿no es cierto? Ustedes se preguntarán, pero ¿no es nominalmente 220 volts el voltaje que se distribuye en el sistema interconectado central? Y la respuesta es que no, ¿ya? Y la razón de por qué no, hace algunos años atrás hicieron un estudio para poder ver, para mejorar la eficiencia energética de la red de distribución. Y se dieron cuenta que si disminuían en alrededor de un 1 o 2% la potencia que se entrega al sistema interconectado central, no se ve comprometido el uso de los dispositivos electrónicos y se ahorra una cantidad de energía equivalente. Fíjense que ahorrar 1 o 2% de energía con la cantidad de megawatts que se consumen acá en Chile es una cantidad muy relevante, ¿ya? Del orden de un par de centrales de carbón. ¿Ya? Y ustedes dirán, un par de centrales de carbón, es mucha energía que se ahorra, ¿ya? Nosotros somos un país chiquitito, pero igual son un par de centrales de carbón chicos. Ahí sí, obviamente, bajar un poco el voltaje sin comprometer el uso de los dispositivos electrónicos tiene una repercusión sobre la cantidad de potencia que tiene que generar el sistema interconectado central, y por eso el voltaje que uno mide es más bajo que el que uno pensaría. ¿Ya? Entonces es súper importante que tengan en cuenta eso, si en algún momento lo llegan a necesitar. ¿No es cierto? Nosotros en el laboratorio medimos el voltaje con un voltímetro y un amperímetro conectado en serie en paralelo y en serie respectivamente. Y entonces estos son los datos experimentales con los cuales nosotros podemos construir una curva de operación. ¿Ya? Lo primero que tenemos que determinar es la altura manométrica de nuestro sistema. ¿Ya? En este caso, primero lo que tenemos que hacer es tomar la diferencia de presión de nuestro sistema, que en este caso eran 30 psi, la transformamos a pascales y lo dividimos por el peso específico para transformarlo en una altura manométrica. De esta manera nos va a dar 21 y 28 metros la altura manométrica de nuestra bomba. ¿Hasta ahí claro, chicos? Sí, profe. Ya, súper. Ya. Dado eso, ustedes lo que tienen que hacer es graficar esta curva en función del caudal. ¿Ya? Listo.
Respecto a la potencia consumida es la potencia eléctrica que está gastando la bomba, ¿ya? Y lo que ustedes van a encontrar es que esa potencia eléctrica sube en función del caudal. Los dispositivos eléctricos no consumen, sobre todo los elementos fluidodinámicos, no consumen una cantidad lineal de potencia, sino que depende de las condiciones fluidodinámicas a las cuales están expuestas, ¿ya? Y lo que pasa con los dispositivos de las motobombas es que consumen más energía a medida que uno les mete un menor caudal. Y eso tiene que estar relacionado también con la cantidad de energía que están levantando las bombas de manera hidráulica. Entonces ambas cosas van muy ligadas. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que encontrar la curva de potencia consumida en función del caudal. ¿Y cómo se determina la potencia consumida? Es el producto del voltaje por la corriente. ¿Ya? Es súper sencillo. Y eso lo tienen que dibujar en función del caudal, y de esa manera ustedes van a obtener la curva de potencia consumida en función del caudal, que se llama la curva PPH en las curvas características de las bombas. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Tenemos definida ya la curva de potencia consumida. Por otro lado, necesitamos la potencia hidráulica desarrollada, ¿ya? Y eso tiene que ver con qué cantidad de la energía que está gastando esa bomba se transfirió efectivamente al fluido. Y eso se relaciona solamente con variables fluidodinámicas. Por una parte está la parte eléctrica y por otra parte la parte fluidodinámica. En la parte fluidodinámica, la potencia consumida es la multiplicación del peso específico por la altura manométrica por el caudal, ¿ya? Uno multiplica esas tres cosas y sabe la potencia hidráulica que le está añadiendo el fluido. De esta manera, la potencia hidráulica desarrollada es tal cual como lo tengo puesto en la diapositiva, o sea, en la planilla Excel. G2, ¿cierto? Que es nuestra potencia de la bomba, 9.800 pesos específicos, y V2 el caudal. De esta manera, 103,91 watts está consumiendo la bomba. ¿Ya? Ahora tenemos que determinar la eficiencia de la bomba, y la eficiencia de la bomba es la potencia hidráulica desarrollada partido de la potencia consumida. Entonces, de esta manera nosotros dividimos la potencia hidráulica desarrollada dividido la potencia consumida. De esta manera obtenemos la eficiencia de nuestra bomba, y con estas tres funciones, que son función de caudal, uno puede construir la curva característica. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿Está claro? Sí. Sí, profe, quedó claro. Súper. Ya, igual que antes, le subo el video y la planilla Excel, ya, para que poderlo apoyar con la resolución de los problemas. ¿Cómo van con el informe, chicos? ¿De secado? ¿Lo van a poder entregar hoy día? ¿Lo tienen que entregar hoy día, chiquillos? No, ya he sido... Necesito que lo vayan entregando. Yo sé que están ocupados en hartas cosas, chicos, pero tenemos que poner pies forzados para que vayamos avanzando. Y necesito presionarle un poquito para que avancen y podamos terminar esto lo antes posible. Si les doy más plazo, se va a ir dilatando, y si lo mejor es que tratemos de entregar ahora, a menos que tengan una razón muy atendible, chicos, ¿ya? Y si voy a ser un poquito más pesado, porque quiero que vayamos avanzando en estos los laboratorios virtuales, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta? ¿Estamos bien? Por el momento, bien, profe. Ya. Entonces, hoy día se supone que tengo que entregar el informe secado. Ahí si vayan a trabajar, yo me debería desconectar un rato más. Ahí si tienen una duda, mándenme al tiro correo. Si no, jodieron. ¿Ya? Lo siento un poquito, pero voy a desconectar ahora. ¿Ya? Me ha tocado un día pesado. Ahí sí, ¿qué más, chicos? Bueno, nos vemos según la calendarización. Les debería subir la otra semana el último video y con datos experimentales. Ahí sí, puede ser que ocupe el mismo formato. Si es necesario, les mando los datos por un documento aparte. Considere que no era tan necesario hacerlo en esta vez. Y si lo necesitan, me avisan, cualquier cosa. ¿Ya?